Bueno, pues yo, por si alguien no estuvo ayer, que hay alguien que no estuvo ayer porque hoy hay más gente, soy Jorge Manuel Rodríguez, soy presidente del Centro Español de Sindonología y tengo el gusto de presentarles a los dos ponentes del día de hoy. Estos son unas jornadas que se están haciendo precisamente con ocasión de la exposición histórica que se está haciendo en la Catedral Mezquita de Córdoba, que eso para nosotros es un verdadero hito, porque cualquier cosa que tú pones en la Catedral de Córdoba, pues eso es algo que, en fin, da verdadera emoción, ¿verdad? Y efectivamente, pues con relación o en relación a esa exposición, que básicamente tiene obras del doctor Miñarro y con la colaboración del EDICES, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, pues se están celebrando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a aprender muchísimo porque tenemos dos grandes espadas, ¿verdad? Como si esto fuera con taurino, no turinés, sino taurino. Y efectivamente, pues ya digo, para mí es un verdadero placer presentarles en primer lugar al doctor Juan Manuel Miñarro López, que yo no sé si se tiene que presentar mucho, ¿no? Yo estoy harto de que me digan que soy un hombre impresentable, pero en fin, pues en el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues, pero como quiero ceñirme lo que me han dicho, me voy a ceñir a la chuleta, que es la información necesaria, no hace falta decir nada más. Pues Juan Manuel Miñarro López es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, profesor titular de la misma Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, lo cual es algo que no se suele decir, pero que realmente tiene su importancia. Y además, concretamente, yo como mi padre fue académico correspondiente desde Valencia de esa misma academia, la verdad es que le guardo un cierto cariño a esta academia. Y además, pues Juan Manuel Miñarro López ha dirigido numerosas tesis doctorales en temas de su competencia, es investigador del Sudario de Oviedo, y hay que decir, un gran investigador sobre el Sudario de Oviedo, porque él no sé si lo va a decir, pero lo va a demostrar cuando diga las cosas que tiene que decir, y es estudioso de la síndrome, con especial atención a los aspectos anatómicos, porque claro, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un señor de Bellas Artes? Pues muchísimo, porque son las Bellas Artes las que muestran la anatomía de los cuerpos, ¿no? Y autor de obras que exponen en el Museo de la Pasión de la Fundación Aguilar y Eslava, que está aquí en Córdoba, en Cabra concretamente, y además Juan Manuel Miñarro es ahora coordinador adjunto del EDICES. Pues nada menos, les dejo con él. Muy buenas tardes, calurosas tardes cordobesas, bienvenidos a pesar del calor y algunas veces también de la distancia. Bien, pues muchas gracias Jorge por tu presentación y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con la conferencia porque tenemos que aprovechar el tiempo, ya que tengo yo cosas que contar, evidentemente, pero Pedro Peinado tiene cosas mucho más importantes que contar desde mi punto de vista por una sencilla razón, porque son novedosas. Y muchas veces cuando un estudio de estas características lleva tantos años de desarrollo, el que haya novedades, pues un aire fresco que entra en el equipo de investigación y en todo lo que es el conocimiento que hoy tenemos, tanto de la síndrome como del Sudario de Oviedo, porque ahora van a intervenir las matemáticas, que son la única ciencia que son demostradas, que pueden demostrar algo a través de la medida. Bien, como veis, la charla, el título que le he puesto es Consideraciones sobre la imagen sindónica, aplicación científico-artística para el presentador de la síndrome. Hoy no voy a hablar de lo que suelo hablar en muchas de mis conferencias, que es hablar de cuestiones de la imagen, de cuestiones del origen, de lo que no es el origen, de las discusiones y de todos estos temas. Hoy voy a hablar de lo que yo creo que a la gente que viene a ver la exposición aquí, a Córdoba, o los que van al Museo de la Pasión de Cabra, que nosotros decimos que van a visitar la primera Semana Santa de la historia, lo que les interesa ver imágenes, obras, es decir, cómo se puede representar lo que en la síndrome apenas es visible, cómo hacer en realidad tangible lo que no es tan tangible, cómo lo que de pronto parece comportarse como un negativo fotográfico realmente y es tan absolutamente etéreo que a 2 metros se ve y cuando te acercas
incluso te diría que a distancia de 50 o 40 centímetros ya no ves absolutamente nada, la imagen se ha desintegrado, no aparece. Entonces, ¿cómo es posible sacar tanta información? Eso es lo que yo me planteé hace ya muchos años. Esto es una pincelada a cómo, lógicamente, de la trazabilidad histórica de la Sábana Santa no voy a hablar nada. Ayer en la conferencia de Alberto Villar, que fue extraordinaria, pudimos ver cómo lo que se conserva en Turín puede ser, o pudo ser, y tiene mucha coherencia que lo sea, lo que se conservó en Edesa en los primeros siglos, el Mandilion de Edesa, que sabemos que llegó a Constantinopla en el año 944, que sabemos que salió de Constantinopla en el año 1204 por la Cuarta Cruzada, y que sabemos que estuvo 150 años perdido. Algunos hablan de la teoría de los templarios, otros hablan de... Bueno, pero está un tal Otón de la Roche, conde de Atenas, y resulta que ahí hay incluso una correspondencia del sobrino del emperador de Bizancio con el Papa Sisto III, pero recordar, donde denuncia a los cruzados por haberse llevado precisamente joyas, oro y la síndrome que cubrió el cuerpo del Señor Jesucristo, se la ha llevado a Atenas. Bien, 150 años después, sí sabemos que aparece en Francia, aparece la síndrome en manos de un señor que se llama Godofredo I de Charny. Este Godofredo I de Charny, que después muere en la batalla de Poitiers en el año 1357, dice que él tiene lo que tiene, que él ha conseguido en buena lid, pero que no puede decir cómo. Pero fijaros, se hacen las primeras ostensiones, que son las exposiciones de la síndrome. Es muy curioso porque si visitamos París y vamos al Museo de Cluny, ahí vemos una vitrina donde de pronto hay estas cositas. Y ahí hay un medallón que se llama el medallón de plomo de las ostensiones de la síndrome del Irene. Este medallón, que es lo que veis ahí, fijaros el tamaño que tiene el medallón. Yo considero que es la primera representación artística que hace un artista de lo que se ve en la síndrome. Por lo tanto, esto tiene un valor iconográfico interesante y además descriptivo, histórico, interesante también. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esto es un detalle del medallón. Se ve un hombre desnudo, visto por delante y por detrás, o puesto por la cabeza. Se representa un tejido que tiene sarga, en espiga, en espina de pez. Esa es la sarga, ese es el tejido de la síndrome. Y además está desnudo completo, eso en arte y además en la época esta, esto se entiende que pudo ser de las primeras ostensiones del año 1357 en Santa María de Lirey, en Francia. Esto es pues, un recuerdo que se lleva a los peregrinos cuando van a cualquier sitio. Lo fabricaban en yeso, en escayola, eran los más baratos, y fundidos en metal, los que eran más caros. Lo curioso es que este medallón, aparte de ese detalle, tiene dos escudos. Esos son dos escudos heráldicos. Uno pertenece a Godofredo I de Charny y otro pertenece a su esposa, Jeanne de Vergy. Curiosamente, ¿quién es Jeanne de Vergy? Tataranieta de Otón de la Roche. Ah, entonces va a ser verdad que fue Otón de la Roche, que sabemos históricamente que tuvo el cuartel general en la Cuarta Cruzada en Santa María de Blachernas, que es donde se veneraba la síndrome, curiosamente. La he conseguido de buena lid, pero no puedo decir cómo, lógicamente, porque estaba usurpada. Bueno, aquí termina aquí la veis en detalle. Fijaros los detalles descriptivos de esto, que estamos diciendo, señores, esto es lo que se ve en la síndrome por alguien que no sabía exactamente lo que se veía, ¿no? Pero bueno, en fin, estando ya en posesión de la Casa de Saboya, a partir del año 1453, esta parte histórica es muy bonita. Aquí en Córdoba tenéis a una persona, que es Fernando Cruz Conde, que de esto sabe muchísimo. Yo lo conocí hace ya años, por el año 2002, el párroco del juramento de San Rafael, precisamente donde recaló el crucificado sindónico, sin tener ni idea de que iba a recalar en una parroquia que se consagró el 4 de mayo. Se consagró un 4 de mayo de hace muchos siglos, pero el 4 de mayo es el día de la Sábana Santa, instituido por el Papa Julio II, precisamente. Curiosamente, la vida es así, da vueltas. El camino que trazan el de arriba es un camino muchas veces difícil de descifrar, pero casi todos lo seguimos sin darnos cuenta. Parece que no lo han hecho. Bueno, las copias que se empiezan a hacer de aquella época son copias de artistas, como veis.
Los artistas no podían hacer más que copiar el objeto. ¿Por qué? Porque es que esta es la cosa que había. El duplicar una reliquia, todos sabemos que es importante porque la reliquia tiene valor. Y entonces cuando se podía duplicar, se duplicaba, se hacía una copia, se ponía en contacto con el original y automáticamente teníamos una reliquia de segundo orden. Después, si había otra que se ponía en contacto con esa segunda, pues se convertía en una reliquia de tercer orden. Por lo tanto, yo que toco al sudario de Oviedo soy una reliquia de primer orden. No he tocado la síndone, pero soy de segundo orden porque el sudario es de primer orden. Eso lo decimos de broma a Felipe Montero, que yo creo que es el miembro del equipo de investigación que más valor de reliquia tiene porque es el que más horas ha estado trabajando sobre el sudario de Oviedo. Esperamos algún día, los que estamos hoy en el equipo, convertirnos en reliquias de la síndone, es decir, que lleguemos a tocarla. Esperemos. Jorge ha estado a punto porque estuvo viéndola de verdad, viéndola a muy poca distancia, después de la restauración del año 2002. Y nos ha transmitido lo que vio. Y no tiene nada que ver con un facsímil, nada que ver. Bien. Aquí veis, por ejemplo, esta copia que se atribuye a Alberto Durero, que era un gran dibujante, y fijaros el muñequito que hace, ¿no? Porque si lo comparamos con el original, pues la verdad es que... Pero bien, es que esto no se comprendía, porque la imagen se presenta de una forma un poco peculiar. El claroscuro está invertido, lo que tiene que ser luz es sombra, lo que tiene que ser sombra es luz. Pero bueno, hasta que no se inventa la fotografía, este objeto durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, ha sido un objeto no comprendido y había veces que había que ponerle encima una pintura para que se comprendiera. Y eso es lo que nosotros creemos que tuvo incluso una función ahí importante, esos paños de Verónica que por ahí existen. Y de eso ayer también nos habló magistralmente mi compañero, mi amigo Alberto Villar. Bien, vamos a ponerle un velo para que se entienda el velo y así ocultamos el original. Casi todas las reliquias están escondidas, o sea, vemos el relicario. La reliquia suele estar escondida, protegida, y hay veces que valoramos más el relicario que la reliquia, pero es que la reliquia forma parte interna del relicario. Esa es la mayoría de las veces, y en la síndone pudo pasar exactamente lo mismo. Por eso hay tantos iconos que se parecen a la síndone. Y muchos decimos, es que se parecen a la síndone porque los artistas, lógicamente, bueno, pues a lo mejor la copiaron, sería considerarla la primera. O fue al revés, o la síndone fue un subproducto de los iconos que ya existían. Y entonces yo siempre hago esta pregunta al mundo científico y al mundo artístico. ¿Cuál es el único icono del mundo que no es una pintura de todos los que existen? ¿Cuál? El único que no es una pintura y que no sabemos lo que es, aún hoy en el siglo XXI, es la síndone de Turín. Esa imagen no es una imagen aditiva. Por lo tanto, si esa no es una pintura, tiene que ser forzosamente la primera. Y si hizo falta un milagro para crearla, hay que decir entonces y explicar a qué milagro se puede deber. Y si es una falsificación, ¿cómo sería la original? Bien, el caso que cuando se hace la primera fotografía, cambia la historia, la manera que este objeto tiene de circular por el mundo cambia, por la historia de Europa cambia. Se hace la primera fotografía en el año 1898 y veía Secondo Pia, un abogado aficionado a la fotografía, y obtiene un resultado muy raro, porque resulta que cuando fotografía y está revelando, ya le está saliendo de pronto, esto como es, aquí no me está saliendo, esto qué es, esto no es un negativo, esto está saliendo un positivo. El ayudante de Secondo Pia le pregunta al propio Secondo, cuando entra y ve el resultado del revelado, Pia, ¿dónde está el negativo? Y Pia le dice una cosa que lo deja con las patas colgando, le dice, el negativo está en la catedral. Hombre, ¿qué pasa, que te la has dejado allí o qué? No, que es la síndone. Si a una persona de esa época, 1898, le dicen que una cosa que llevaba en Turín desde el año 1578 de pronto era un negativo, por lo lógico es que piense que Secondo Pia se ha vuelto loco. Espérate, vamos a hacer otra placa, que esto puede ser un error. Bueno, a Secondo Pia le cortan un traje. A partir de aquí empieza la controversia, pero también empieza a verse este objeto de una manera que no se había visto nunca en su historia. Estas son las fotografías de Secondo Pia. El negativo no era nada de una calidad buena, evidentemente no lo era. Bueno,
Hay una serie de años donde no se repite la fotografía, se repite en el año 31, la sexta vez un fotógrafo ya profesional, con un notario para que pudiera certificar que no había trampa ni cartón. Y resulta que ya se había anticipado que cuando se hiciera la fotografía, esa nueva fotografía, y ya no iba a pasar lo que pasó con Secondopía, porque Secondopía simplemente lo que cometió fue, pues falsificó los datos. Pues no solamente no es que no se repitió, sino que se repitió con más calidad. Bueno, a partir de ahí hay algo que fijaros cómo evoluciona las calidades fotográficas desde el 89, 1889, 1931, 1978. Esta es una de las fotografías de calidad que se obtuvieron analógicas, con cámara de foto, nada digital como hoy. Hoy tenemos móviles en nuestro bolsillo ahora mismo que seguro que son capaces de hacer fotografías mejores que las que se hicieron allí en el año 78. Allí había dos grandes fotógrafos haciendo este reportaje. Y bueno, a partir de aquí hay que decir que esto entra, a partir de aquí entran las cosas, las polémicas más absurdas. Por ejemplo, a la misma vez, en el año 1912, hay un cura en Inglaterra, que era jesuita, que dice que la sábana santa es falsa y que eso era una superchería y que eso había que borrar. En el mismo momento, un científico, Yves Delage, en la Real Academia de Ciencias de París, estaba diciendo que la síndrome, y amateo, que la síndrome era auténtica. Es una ironía. Pero eso estaba pasando, y estamos hablando en el 1912, fijaros. Esta trayectoria es la misma que tenemos hoy, que igual te encuentras con quien te dice que es falsa, quien te encuentra con quien te dice que sabe lo que es y que puede hacer 4 en 5 minutos, y quien te dice que es auténtica y que sale levitando del suelo porque por su creencia ve que ahí está Jesús de Nazaret. Nosotros ahí no es que veamos a Jesús de Nazaret, nosotros vemos ahí un objeto que como objeto científico es digno de estudio. Ahora, sí es cierto que las consecuencias de la fotografía, pues hay un antes y un después. Cuando se hace la primera fotografía, los artistas empiezan a entender lo que antes no entendían. Aquí vemos la imagen de la síndrome al lado de este icono maravilloso del monasterio Santa Catalina del Sinaí, del cual ayer estuvo hablando Alberto Villar, y que bueno, que es una magnífica pintura que cuadra perfectamente con la síndrome en todos los sentidos, mantiene un montón de puntos de contacto, de contacto por transparencia, diría yo, por superposición, que es un procedimiento fotográfico para averiguar si un objeto, por semejanza en geometría. Si dos triángulos son superponibles, que son iguales. Si dos estructuras geométricas son superponibles, es que son iguales. Si varían los ángulos, variarán las superposiciones. Esto es superponible con la síndrome. Pero ¿cómo lo representan? Vivo, con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque lo que ven aquí, no se va a poder señalar porque esta pantalla no me deja, pero veis los ojos abiertos. Veis unos ojos muy redondos. Esa especie de mirada de búho que tienen casi todos los iconos bizantinos de esa época, y eso empieza a tener una unicidad en todo Oriente y en todo Occidente a partir del siglo V, siglo VI. Una unicidad, se ponen de acuerdo todos los artistas de aquella época sin internet, de que el retrato de Jesús de Nazaret tenía que tener una serie de características, las queguejas de pelo a los lados, la frente, los pómulos y tal. Pero claro, siempre sin entender lo que estamos viendo. A partir de la fotografía, sí es cierto que ya se ve que los ojos están cerrados, y esto es una de las primeras representaciones que hace un artista, que es Eline Martín, hermana de Santa Teresita de Lisieux, y que, bueno, que también era aficionada a la fotografía, que tenía una cámara casi como la que tenía Secondopía, una cámara de este tipo, de madera, con su soporte de trípode, pero que también era pintora, que pintaba, y pintaba bien, dibujaba bien, y hace este rostro que es el primer rostro sindónico, que representa cómo se ve el hombre en la síndrome, no se ve vivo. Ahí lo que estamos viendo es un cadáver, señores, ahí lo que vemos es un cadáver. No, pero es el momento de la resurrección, señor, estamos viendo un cadáver. Si resucitó fue después, pero lo que estamos viendo es un cadáver, de un crucificado. Fijaros que esto evoluciona de esta manera, ¿no? Estas son obras de Celine Martín. Celine Martín hace también el primer crucificado sindónico. Ahí se me adelantó, Bueno, se me han adelantado muchos, porque vamos, yo seguí los pasos de los artistas que se habían preocupado por este objeto, ¿no?
Aquí vemos una de las pinturas más famosas que hay también, del año 1935, de Argemián, de un pintor armenio, que es muy conocida por todos. Siempre los artistas han elegido dos caminos: o lo represento vivo o lo represento como lo veo, muerto. Muchas veces lo represento vivo. ¿Por qué? Hombre, porque lo fue para morir y ver que estar vivo. Entonces, pues bueno, pues esta es la manera en la que los artistas han enfrentado a este objeto. Y aquí estamos viendo otros antecedentes. El crucifijo de Giulio Ricci, bueno, que Ricci fue un conocedor de la síndone y fue un conocedor del Evangelio de Juan, un estudioso del Evangelio de Juan, y fue el que nos descubrió el sudario de Oviedo para los europeos y para España, cuando aquí no sabíamos ni lo que era. A Ricci se le ocurrió, porque estaba en una discusión con unos exégetas en Roma, sobre dónde estará ese otro paño que menciona el Evangelio de Juan, porque dice que en el entierro de Jesús de Nazaret, Juan dice que hubo una sábana, una síndone que está aquí, y hubo una cosa que se llama sudarium domini. ¿Eso dónde está? ¿Qué era? ¿Una mentonera? Eso se puso debajo, eso se puso encima, y Ricci le cae una fotografía en sus manos y decide de pronto que esa fotografía dio interés arqueológico. Ricci le dio el giro copernicano al sudario, realmente. Bueno, pues Ricci también tiene sus contribuciones. Aquí vemos el trabajo de Francisco Triguero, un pintor malagueño. Aquí vemos el trabajo de Domingo García, un trabajo que dirigió César Barta, que fue miembro del equipo de investigación nuestro, físico, y que además ahora sigue siendo socio del CES. Y después vemos el Cristo de Enzo Matei. Si habéis visitado Turín y vais al Museo de la Síndone, aparte de que hay copias en otras partes, creo que hay una en la Catedral de Bolonia, me parece, o algo así, y otras creo que están en Jerusalén. Bueno, pues un Cristo en bronce, ¿vale? Y después vemos el Sergio Ruela, que es una de las últimas que se han hecho, bueno, que la hicieron con las fotografías que yo le mandé a Fanti. No me dijeron para qué querían la foto, pero la querían para copiar esto de esta manera burda. Pero bueno, el muñeco desde luego no tiene altura para que se pueda comparar con el que tenéis en la exposición, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que te copien, lo malo sería que no te copien. Bueno, la cuestión es que muchas veces con esto del negativo, nosotros intentamos ya que se deje de emplear la palabra negativo fotográfico. Vamos a ver, señores, ¿saben ustedes lo que es una película? En la Edad Media alguien pudo fabricar una película de 4 metros 42 por 1,11, 1 y pico, tenerla en una cámara oscura, hasta exponerla a un cadáver, que lo que hemos calculado que hacen falta 8 días de exposición. Por lo tanto, la cámara tendría que ser una cámara frigorífica para que el cadáver no se corrompiese. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar en eso? ¿Cómo hay gente que mantiene que eso es una protofotografía, que le ponen este nombre para darle un poquito de seriedad? Pero es la mayor estupidez del mundo. La sábana santa no tiene nada que ver con un negativo fotográfico, aunque nosotros veamos el claroscuro invertido. Pero eso forma parte de la manera que tuvo de formarse la imagen, que no sabemos qué mecanismo es. Está relacionado con... es un subproducto de la propia formación de la imagen. No es el origen de la imagen. No hay sales de plata en ninguna parte. Aquí tenemos el experimento por la boca muere el pez, se dice refrán. El mismo Allen demuestra que no puede ser una fotografía en la vida lo que él consigue, porque lo que él consigue no tiene nada que ver. Para que un objeto sea fotografiado tiene que ser iluminado desde fuera. Entonces se sabe ya dónde está el foco. Automáticamente el cuerpo recibe luz y esa luz la refleja. La luz que refleja el cuerpo, lógicamente produce sombras propias y arrojadas en el cuerpo, y al mismo tiempo es la que capta la película. ¿Dónde están las sombras propias y arrojadas? En el cuerpo del hombre de la síndrome. En ninguna parte. ¿De dónde sale la luz? De ninguna parte y al mismo tiempo de todas partes. ¿Pero sale luz? No, señores, estamos hablando de una tumba totalmente cerrada. Allí no hay ni un solo fotón. Bueno, esto que se descarte, porque no se puede hablar de negativo fotográfico. Ya hay que decir que es inversión del claroscuro. Bueno, también se ha dicho que es obra, bueno, yo creo que fue Pierre Darcy el que dijo que la síndone, cuando prohíbe las ostensiones, allí en Lirey, las prohíbe diciendo que la síndone era una falsificación hecha por un astuto artista. Hombre, por lo menos le puso astuto. Y yo digo que tuvo que ser bastante astuto, porque el siglo XXI todavía no ha sido capaz de descifrar su técnica.
Y yo he intentado copiarla, que yo empecé intentando demostrar si aquello podía ser fabricable por un artista, ¿vale? Y me comí una cosita que todos estáis pensando, No me gusta, pero bueno, ahí sí que es verdad, no tuve más remedio que transigir ante la evidencia, ¿no? Bien, cuando vemos una pintura y la retroiluminamos, la pintura atraviesa la tela, ¿no? Las fotografías de transiluminación, que son estas, que son maravillosas, se ve que la imagen desaparece. Entonces, si la imagen fuera aditiva, si yo pongo pintura, la pintura no es translúcida, la pintura no deja pasar la luz, y cuando yo ilumino por transiluminación, la imagen no existe y existe solo sangre, lo que consideramos que es sangre, y está demostrado que es sangre, ¿vale? ¿Y qué le pasa a esa sangre? Que es opaca. La imagen no. Entonces, esto es una demostración para que se deje de hablar de Leonardo da Vinci, porque si en el año 1453 estaba ya en la casa de Saboya, Leonardo tenía entonces 9 meses. Como dice Julio Marbisón, era lógicamente un tío bastante adelantado, pero no tanto, ¿no? Pero en fin, si con 9 meses consiguió esta copia, en fin. Bueno, aquí os pongo lo que es la imagen, lo que es el negativo, todo lo conocéis ya, esto a nadie nos sorprende, pero todos hemos olvidado el concepto negativo fotográfico, nadie lo tiene en la cabeza, pero si alguien hizo esta fotografía 500 años antes de que se inventara el negativo, de que se inventara la posibilidad de la fotografía, tuvo que guardar el negativo 500 años para revelarlo, cosa que no hacíamos antes nunca. Cuando hacíamos una foto estábamos locos por revelarla para ver si nos había salido bien, ¿no? Pero en fin, esto es en plan un poco de broma, ¿no? La realidad es esta, que es el reverso, que es donde existe la imagen. Y este es el anverso, que es donde no existe la imagen. Aparte de que la luz atraviesa la imagen, que es lo que hemos visto antes. El anverso es la cara oculta de la síndrome. Es como la cara oculta de la luna, que no la hemos visto nunca. La estamos viendo ahora, porque los americanos nos han dado ya unas pocas de vueltas y ya sabemos que existe. Pero si no, alguien podría negar la cara oculta de la luna porque no la ve. Cuando una cosa no se ve, quiere decir que no existe. Cuando hay un documento que no existe, quiere decir que es que no existe el objeto porque no existe el documento. Los silencios prueban algo. El no ver una cosa prueba que no existe. Bien, existe el anverso de la síndrome, lo estamos estudiando ahora, porque es una pena que en el año 78 no se le diera la vuelta al problema y se quedaran con el 50% del problema. El 50% del problema en ciencia es absurdo. Yo como equipo de investigación, si hubiera estado en ese momento allí, habría dicho yo me voy ahora mismo. ¿Por qué? Porque no me dejáis darle la vuelta a esto, hombre. Me voy de momento. Adiós, muy buenas, y que os vaya bien. El segundo punto de inflexión no es la fotografía, pero es algo parecido, porque se estudia una fotografía, pero con un aparatito que tenía que estudiar las fotografías que venían de Marte. Esto es lo que en el año 76 pues, pone a la síndrome como objetivo científico. Este es el salto grande que da la Sábana Santa. A partir de aquí, una fotografía de la síndrome que tiene Jackson pues demuestra que de pronto tiene como una propiedad rara, parece que se ve en relieve. ¿Esto qué es lo que es? Como unos años después, estamos en el 76 y en el 1978 se iba a hacer una obtención por motivo de unas bodas reales de la Casa de Saboya, pues estos americanos deciden reunirse en Los Álamos, hacen un expediente total que deciden pedirle entonces la propiedad de la Casa de Saboya, pero la Iglesia también tenía que acceder. Vamos a hacer un estudio de este objeto, porque esto que tiene es una cosa que no entendemos. Vamos a estudiarlo. Y hacen lo que se llama el grupo STUR. 5 días, durante 120 horas, trabajando de día y de noche, este camión que se traslada. De aquí salen más de 300 experimentos científicos y unas 15.000 fotografías. ¿Os dais cuenta de lo que significa el volumen de información que sale de aquí? Hasta el año 83 no se publican resultados de la sangre, resultados de algunas cosas. Hay una veintena de artículos en revistas científicas que son el producto de esta investigación. Pero desde entonces no se ha hecho nada más, hace más de 50 años. Entonces, al que os diga por ahí que la Sábana Santa es el objeto más estudiado del mundo, decir que no es verdad. Del que más cosas hay escritas y más artículos hay y más se ha hablado y muchas veces cosas que no tienen absolutamente ninguna coherencia, sí es verdad. Pero ya está. Bien, este resultado, que después fue trabajado por Tamburelli, yo aproveché esta información cuando tuve que enfrentarme a mis trabajos, que es lo que voy a entrar ya,
para no perder más tiempo en esta introducción. Y yo me pregunto, y me lo pregunté hace ya años, la tridimensionalidad es una cosa que es verdad en la síndrome, porque la gente también criticó esto, ¿eh? Igual que cuando Secondopía dijeron que eso no podía ser un negativo, ¿eh? Cuando Jackson hizo esto y salió lo que salió en el WP8, también decían por ahí, y ahora encima dicen estos hipnólogos locos que la sábana santa tiene información tridimensional. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues va a ser no, es que yo lo he hecho y sigue teniendo información tridimensional. Es decir, se comporta de esta manera, ¿qué le vamos a hacer? Los programas que lo analizan te devuelven como un relieve. Pero un relieve es bulto redondo. Sabemos que un relieve no es bulto redondo. ¿Por qué en escultura le llamamos relieve a una escultura? Porque no es bulto redondo. Y si no es bulto redondo, ¿qué quiere decir? Que de los 3 ejes del espacio hay uno o que es infinitamente pequeño o que no existe. ¿Cuál es ese eje? El eje Z. Si tenéis en la cabeza un sistema sonométrico o un sistema caballera, el eje Z es el que me da la profundidad. Si en la síndrome yo tuviera la profundidad, tendría el perfil. Me habría venido de maravilla. No que lo tuve que deducir por diédrico, que se puede deducir, porque tengo 2 proyecciones y con las 2 proyecciones puedo hacer el perfil. Bien, fijaros lo que pasa cuando empiezo a darle la vuelta. La nariz sigue siendo recta, la frente es recta, y si la pongo totalmente de canto, esto es lo que tengo. Luego le falta el eje Z. ¿Tiene esa información? Sí. ¿La conserva en todas las copias? Sí. ¿Pero es completa? No. Por lo tanto, esto es muy coherente, ¿eh? Más coherente que decir que es tridimensional. No, mire usted, no le podemos dar la vuelta. No tenemos imagen lateral. En la síndrome no tenemos orejas, no tenemos parietales. Es como si fuera plano, como si no tuviera volumen. Pero fijaros qué propiedad más interesante tiene. ¿Cómo es posible que en esta imagen haya también contenido de estructuras internas? ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que se vean los alveolos dentales, los dientes, el cráneo, las oquedades, las fosas que hay y tenemos aquí en la frente? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Pero fijaros en esta otra imagen que es espectacular. Aquí vemos la mano izquierda. En la mano izquierda vemos sangre, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Bueno, si vemos sangre y vemos los dedos, ¿de acuerdo? Cuando la ponemos en el negativo, hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es invertir el claroscuro y otra cosa es empezar a jugar con los píxeles, ¿eh? Ojo, que las metemos en el Photoshop y nos liamos ahí con el contraste y nos cargamos la entropía de la foto y podemos terminar viendo nuestro apellido ahí, ¿vale? Y vemos monedas en los ojos y vemos letras alrededor del cuello y podemos terminar viendo la matrícula de nuestro coche. No manipulemos la fotografía sin trabajar bien el historiograma. Hay que ser un profesional, no un aficionado. El historiograma no se puede desequilibrar porque la entropía de la foto original se rompe, ¿eh? Pero de una simple manera, que es simplemente la inversión del claroscuro, fijaros que aquí vemos una imagen. Aquí, ¿veis? Bueno, ¿esto qué es? Esto no es sangre, esto es igual que los dedos, pero es igual que el dedo pulgar. Pero ¿cómo es posible si el dedo pulgar de la mano izquierda está debajo? ¿Cómo es que se ve desde arriba? ¿Por qué se ve? Tenemos contrastes de estructuras internas. Hay más, algo más que la superficie del cuerpo. Y en esto no puedo entrar más porque si no solamente habría una charla de lo que yo llamo ahora y estamos trabajando en ello, que se llama imagen simultánea. La síndrome es una imagen simultánea. Hay que sumar el frente con la imagen dorsal. No se pueden separar lo que se hizo una vez. Ya estamos haciendo lo mismo que os hablaba antes de la luna o de los americanos con la otra parte. Nosotros, una fotografía que se formó simultáneamente, por decirle algo, estoy diciendo fotografía, no es fotografía, es una impronta, pero se formó simultáneamente, por detrás y por delante, a la vez. Hacemos así y estudiamos esta, no, vamos a unirlas para ver el contenido del paquete y nos vamos a sorprender. Eso no se ha hecho y hay que hacerlo. Vamos, de hecho tenemos una parte hecha ya. Y el día que os la exponga, os vais a sorprender. Pero no tenemos explicación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se queda esto así?
Bueno, vamos a mi parte y terminamos, porque si no mi amigo Pedro va a volar abajo. Bien, el retrato del hombre de la síndrome. Esto es muy fácil, porque, bueno, muy fácil, cuando ya está hecho, es fácil todo, claro. Bien, noticias. No os preocuparos que no os voy a amargar la vida. El diario El Mundo presenta este hallazgo maravilloso de unos científicos de Manchester, que con un cráneo, unos cuantos cráneos de una necrópolis del siglo I hacen esto y lo presentan al mundo como que así tenía que ser el rostro de Jesús de Nazaret, porque eran varones que vivieron en su época. O sea, nuestra cara la puede reconstruir después de que nosotros llevemos 2000 años muertos, cualquiera que rebusque en un cementerio en la época que nosotros vivimos, que seamos varones o seamos hembras, y pues ya está, esta es fulanita o este es setanito, esta es Santa Petronila y este es San Antonio y este es San Juan. Muy bien, me parece estupendo. Yo cuando vi esta barbaridad dije, bueno, esto no, pero claro, esta barbaridad le pagaron a Richard Mebe y a la BBC pagó pues un equivalente a 2.405.000 euros, porque se hiciera este programa, que lo pusieron en el canal Historia, que se llamaba Hijo de Dios, y al día siguiente ya estaba yo con el barro, al día siguiente, y dije, ¿cómo? ¿Qué pasa con toda la iconografía de Jesús de Nazaret? Se quedan entre el siglo I y siglo III, son las que le interesan, porque no tiene barba ni pelo largo, pero las del siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, todo lógico, esas no. El caballo, que se pone aquí las cositas para no ver lo que tiene en el lado. Esto es una barbaridad. Yo me puse a trabajar, digo, bueno, pues yo voy a crear un cráneo que no existe, pero lo voy a crear virtualmente, me voy a poner a trabajar por superposiciones, que es una tecnología y un procedimiento que se utiliza en antropología física para la reconstrucción facial. Porque también di clases de esto, he dado clases de esto también, ¿qué les voy a hacer? Si es que yo hice la tesis sobre anatomía, porque mi vocación era la de medicina y me tuve que aparcar porque elegir es renunciar. Pero yo no renuncié del todo, El caso es que de alguna manera, pues bueno, mi trabajo como profesor de doctorado fue curso sobre fisonómica, reconstrucción facial, incluso di curso en el Instituto de Antropología Física de Sevilla a criminólogos. Bueno, y digo, voy a aplicar el mismo procedimiento. ¿No tengo cráneo? Me lo invento, no, lo hago virtual. Cráneo virtual, este es el resultado. Hombre, este resultado, todo el mundo dice, esto es un Cristo, ¿no es verdad? Pues no, hombre, no. Este es el nombre de la síndrome. Pero ¿a quién convencía yo de que este era el nombre de la síndrome? ¿A quién? Para empezar, porque la síndrome no se ve así. Eso es lo primero. Porque es un rostro torturado, maltratado, deformado. Le vimos y no había en él parecer. Entonces, claro, yo hice versiones polícromas, 3 versiones polícromas, y enseguida me puse a trabajar con el segundo objetivo, que era el rostro torturado. Vamos a ver, yo tengo que representar todas las deformaciones, yo tengo que hacer al hombre de la síndrome, no como pudo ser en vida, que evidentemente pudo ser en vida como lo presentamos, pero lo que yo tengo en la síndrome no es eso. Yo lo que tengo es un rostro que me llega con esta información que consigo a través de todos los estudios forenses que se habían hecho antes que yo. Evidentemente ahí tengo el apoyo ya importante de gente del Centro Español de Sindonología, porque hay que decir que desde el año 2002 prácticamente, aquí está quien ha hecho el primer cable, que es José Manuel Rodríguez Almenar. Sin él no habríamos hecho prácticamente nada o no habríamos continuado. Pero él nos facilitó todo para hacer la primera exposición en Cabra. A partir de ahí tuvimos paneles, tuvimos facímiles, a partir de ahí me hice socio del CES, y eso con el paso de los años llegó a Edice en el año 2006. Y también llegó el Cristo universitario en medio de todo esto, pero que empezó en el año 2002 la idea, ahí empezó. Bueno, yo hago del retrato, hago un molde, que es lo que veis ahí en goma, y de ese molde pues empiezo a hacer deformaciones. Es muy fácil, porque claro, modelar tiene la ventaja de que se puede siempre corregir. Por eso la arcilla, o la cera, o la plastilina son las materias de la creación. En el Génesis dice que Dios cogió basalt, y en el basalt le hizo 2 agujeritos en la nariz y le insufló su roa, su espíritu. El basalt que tuvo que coger Dios para hacer 2 agujeritos en la nariz tuvo que ser barro. Por eso decimos arcilla. Por eso decimos que el hombre, pues bueno, el ser humano en la Biblia significa tanto hombre como mujer, ¿vale? El ser humano es tanto varón como hembra. Tanto monta tanto. Bien, pues yo empecé a hacer mis pruebas, mis superposiciones,
empecé a utilizar los trabajos de Tamburelli, la información 3D del VP8, ¿por qué no? Corregida por Tamburelli, que eso es un retrato que es maravilloso. Ese retrato, cuando yo vi ese trabajo de Tamburelli, yo dije, bueno, pero si esto es un retrato robot, pero si esto parece, esto es impresionante. Aquí tengo yo el relieve y el modelado. Entonces empecé a hacer el mismo procedimiento. Claro, con el mismo procedimiento sale esto que veis aquí. Ya después hacemos vídeos para presentaciones, para que la gente entienda lo que pasa. Después llega el sudario de Oviedo. La información del sudario de Oviedo me permite corregir perímetros, semiperímetros, información que no tenía en las índoles, pero que esto es realmente, esto es lo que es. Esto es un trabajo de la... Bueno, esto lo presenta la IA, ¿vale? La IA. Pero no fiarse de la IA, es una herramienta muy interesante, ¿va? Pero como toda, hay que saber manejarla y hay que darle instrucción. Esta es una herramienta a la que hay que darle clase. Pero a una gubia yo también le doy clase. ¿Sabéis cómo? Hombre, teóricas no, pero tengo que afilarla bien. ¿Vale? Si no, no corta la madera. Saberla dirigir en el ángulo preciso. Si no, no corta la madera, astilla la madera. Entonces, todo esto es fundamental. La IA es una herramienta, ya digo, muy interesante. Pero mi objetivo era el cuerpo, la restitución del cadáver. Empiezo con el dibujo. Aquí fue cuando empecé yo a enfrentarme ya a lo que no podía copiar. Porque yo recuerdo que le puse un papel vegetal al facímil que teníamos del Centro Español de Sindonología y yo veía muy bien, a 2 metros veía perfecto, pero cuando me acercaba, yo ya no estaba allí, pero ¿esto qué es? Y yo decía a Manuel, mira Manuel es mi ayudante, Manuel Masueco. Digo, vamos a poner esto en una cosa larga, o tú venme señalando con tu dedo, venme señalando, a ver si yo a la vez puedo. Mira, al final, nada. Esto de cerca no existe. Digo, entonces yo voy a poner aquí un acetato, voy a poner una transparencia, voy a empezar a trabajar y después voy a ir corrigiendo con superposiciones, con las síndones, en un modelo que me mandó también el Centro Español de Sindonología, que era el negativo en azul, y en blanco y negro, que era maravilloso. Que ese está en el... Vamos, ya después se lo regalé todo al Museo de la Pasión, ¿no? Ahí fue donde yo pude hacer estas cosas que veis aquí. Este es un dibujo. Hombre, como veis, un dibujo un poquito, analizado desde el punto de vista de las proporciones, tanto las geométricas del gótico como las aritméticas bizantinas, no coincide con ninguna de las dos. Vamos a ver, este artista estaba fuera de época. Si esto se hizo en la Edad Media, ni pertenecía a los conceptos del gótico, pero tampoco pertenecía a los conceptos bizantinos. No tiene nada que ver con las proporciones del León de Furat, no tiene nada que ver con todas las publicaciones de la época, no tiene nada que ver. Esto además por delante mide 2,92 metros y por detrás mide 2,2 metros la imagen. ¿Cómo puede tener un mismo personaje dos alturas diferentes? Bueno, el caso es que el dibujo es muy interesante. Se ven ciertas desproporciones, la cabeza se ve pequeña, los brazos largos, las piernas tienen 10 centímetros más de lo que le corresponde a una proporción basada en la anatomía observativa. Al final, claro, decido también hacer una maqueta. De esta maqueta se hicieron varias versiones, una está en el Centro Español de Sindonología, otra está en el museo y estará seguramente ahí también. Yo creo que está aquí también en la exposición de la catedral, ¿no? Bueno, la maqueta, bueno, y ahora estamos con otras ideas. Estas ideas ya son nuevas. Ahora estamos editando lo que hicimos hace muchos años. Este dibujo tiene ya una edición digital, gracias a Francisco, a nuestro amigo Francisco, que es una de las personas que se ha incorporado, le dice, y que está haciendo que es una persona que es un especialista en estas cosas, ¿no? Y yo le dije, mira, yo tengo la idea de que yo quiero convertir este dibujo en un relieve, porque la síndone es un relieve. Aquí es un relieve, sí, un relieve negativo. ¿Sabéis lo que significa un relieve negativo en escultura? Un molde. O sea, si lo pudiéramos rellenar con una materia, sin darle la vuelta, ojo, ¿qué saldría? La escultura, el relieve. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Lo que pasa es que como eso no le puedo echar ninguna porquería de ese tipo a la sábana, ni a un facímil, porque un facímil no deja de ser un facímil. Pero estamos haciendo estas cosas, ¿no? Estamos hablando del año 2026, crear un bajo relieve. Aquí tenéis que yo primero hago esto. Bueno, esto lo hago yo con un programa que se llama Item 3D IA, que es un programa de IA
que me pueda hacer un relieve partiendo de fotografías de mi modelo. Con la información que yo le doy, me hace esto, pero esto es el cuerpo tal cual está, visto con su postura y su posición. Pero yo lo quería hacer tal cual aquí. O sea, yo no quería hacer esto, porque como veis no corresponde, no cuadra. Yo lo quería hacer que cuadrase. Entonces ahí es donde viene Francisco José Romero Ruiz, que es el que me dice, mándame los archivos, que yo voy a corregir esto. Yo le mando las fotografías de mi dibujo, él empieza a trabajar ya con los programas digitales, lo pasa primero a digital y después ya a través de las IA que son capaces de convertir esto en un relieve, me lo convierte en esto, en un relieve que está en el bolsillo, creo. Por lo menos estaba. No, está en la maleta, lo enseño luego. Bueno, esto ya está impreso en 3D, ¿vale? Y se puede imprimir a tamaño natural. Ahí lo veis. Y como veis, no tiene perfil. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene perfil. Y que nadie me pregunte cuánto tiene de altura el hombre de la síndrome, porque entonces tengo que decir que era un sello. Pero sin embargo, entre la nuca y la frente está la distancia epicraneal, 18, no sé cuánto, que eso fue la medida que dio Judika Cordiglia en el año 50, ¿vale? Eso es lo que mide nuestra cabeza, se llama altura de la cabeza, si medimos de aquí a aquí. Por lo tanto, si ese hombre tenía esa altura de cabeza, su cabeza era como la de cualquiera de nosotros, sencillamente. En la envoltura, en la sábana transparente, todo esto me sirvió para hacer el cuerpo. Esto, como veis, yo subí una escalera para poder hacer una foto porque no tenía drones todavía. Uy, ya no hace falta ni subirse a una escalera, pero bueno. Modelar en plastilina, primero por spam, bueno, esto es un trabajo arduo el que hubo que hacer. Poner la sábana, hacer una sábana con manchas de sangre, pero una sábana igual, poniendo solamente el estarcido de la sangre. La sangre se copia, ¿eh? La sangre pones un acetato encima, un vegetal, y tú copias perfectamente la sangre. Lo que no se puede copiar es la imagen porque no se ve, pero la sangre sí. Pero la sangre te da la posición del cuerpo. Ah, ¿por qué? Porque la sangre llega cuando el cuerpo estaba dentro y tenía volumen. Pero cuando llega la imagen, llega después. Pero encima, cuando ya ha llegado la imagen, llega otro después, que es un principio, probablemente, que el cuerpo deja de estar en el espacio y en el tiempo. Y los lienzos caen de arriba a abajo y de abajo a arriba y se quedan yacientes, como es, se lo encuentra Pedro y Juan. Ven y creen. ¿Por qué ven y creen? Porque no tiene explicación. Lo que están viendo no tiene otra explicación que la que él dio. Pero bueno, después lo vieron, se lo encontraron, comieron con él, se tomaron un vinito, comieron un pescadito. Este tío no es un fantasma, claro. Lo pudieron tocar. Mira, Tomasito. Seguimos siendo Tomasito, todos los que estamos aquí, ¿eh? Yo primero. Está digitalizado, tenemos el cuerpo, podemos hacer un montón de cosas con él, pero como veis, si nosotros ponemos el cuerpo y lo ponemos sobre la imagen, aquí vemos que hay cosas que no cuadran para nada. El cuerpo mide 1,59, si la imagen de atrás mide 2,2 metros y la de adelante mide 1,90, ¿esto cómo puede ser? Bueno, puede ser porque esto no tiene nada que ver. Aquí hay tres problemas distintos. Una cosa es la posición de la sangre, otra cosa es las proporciones del cuerpo y otra cosa es la imagen. Son tres cosas que no coinciden, que no cuadran hasta que tú no doblas, hasta que tú no pliegas, hasta que tú no colocas la síndrome como estuvo en el cuerpo que estuvo. Y no vale otro cuerpo que no sea ese. No vale. 1,80 no vale. 1,50 no vale. 2 metros no vale. Tendría ya que tener una especie de cuerpo de goma, ¿no? Que pudiera yo un gacheto brazo, un gacheto pierna, algo de ese tipo tendría yo que tener para hacer que cuadrasen las cosas forzándolas. No se puede forzar lo que no cuadra. Tiene que ser automático. Bueno, ahora ya pues tenemos esto, como veis, fijaros lo que pasa con la sangre. Si yo estiro la sábana, que es como se estira, porque ya no está el cuerpo, las manchas de los pies, fijaron dónde están, y fijaron dónde están los pies. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que me he equivocado, este escultor se ha quedado corto, este cuerpo tenía que llegar hasta los pies, claro. Un tío que por la calle medía 1,94, 1,92 por delante y 2,2 metros por detrás, ¿no? Vaya tío raro, ¿eh? Vaya sombra rara que proyectaría.
continuará, porque esta parte no se puede seguir. Esta es la parte final ya, que es cómo llegamos a darle color. Todo esto de la transparencia, las proyecciones de las heridas, el mapeo, el hacer las heridas, los procesos de policromía, adaptar las técnicas clásicas de la imaginería, adaptarla a una cosa que no se había hecho nunca. ¿Por qué? Porque aquí me decía Alfonso Sánchez, que en ese momento era el coordinador general del EDICE, médico forense, y el doctor Antonio Petit Gancedo, lo tenemos aquí sentado en primera fila también, miembro del equipo de investigación, médico especialista en análisis clínico, conocedor perfectamente de cómo se comporta la sangre humana, y empezamos a hacer experimentos. Y Alfonso Sánchez se llevó año y medio reuniendo autopsias que fueran útiles para trabajar sobre cadáveres frescos. A Alfonso le llegan cadáveres de todo tipo, como ustedes podéis comprender. Bien, y con esto empezamos a hacer cosas. A probar sobre acetato, la sangre por un lado, que me decía Antonio, tírala porque esto mañana no hay quien lo aguante la peste que echa. Pues nada. Pero bueno, y yo probando con pintura, echándole unos productos para buscar la viscosidad, la fluidez. Me trajo unos aparatitos que echaban microlitros de cantidad de productos para que aquello no fuera tampoco un chorreo que no terminase nunca, porque la gravedad no la pude parar en mi estudio. Bueno, y ya empezamos a representar la flagelación, las heridas de los latigazos, todo esto que lo aplicamos a la vez casi, en el yacente y a la vez casi, porque eso es todo al mismo tiempo. La exposición del hombre de las índoles se inaugura por primera vez con el primer cuerpo el año 11 en Málaga, pero es que el crucificado universitario de Córdoba se bendice en el año 10, entonces a la vez se estuvieron haciendo los ensayos para las dos cosas, para el yacente y para el crucificado. Por eso aquí vais a ver fotos del crucificado. El flagrum, esta herramienta que veis aquí, que se ha podido reconstruir, esas heridas no son auténticas. Lo gracioso es que yo cuando mandaba esto a la gente que entiende de esto, decía, chiquillo, esto, pero vamos a ver, esto que son de las pruebas que hizo el especialista este norteamericano, que con un cerdo le estuvo dando latigazos para que no, esto lo he hecho yo, también. Pero fijaros que son así, ¿no? Esto es muy duro. Pero es muy duro enfrentarse a la realidad de esto, ¿es cierto? Por eso los artistas casi nunca se han enfrentado. Tampoco tenían noticias para poderse enfrentar. En la corona de espina, eso del casco de espina es una cosa que está en revisión, como todo lo que nosotros hacemos, porque es mucho más complejo hacer un casco que hacer una corona, pero también sabemos que podemos hacer un casco gracias a una idea maravillosa que tuvo Alberto Villar Novellán cuando estábamos haciendo el casco, que me dijo, Juan, tú sabes que con un casco romano, que allí tuvo que haber mucho, podías ponerlo boca abajo y tú pones allí los Sísifos y tal y cual. Ah, bien. Así salió el casco que está en el juramento de San Rafael. Así salió. ¿Y sabéis lo que tardamos en hacer ese casco de espinas? El tiempo de poner las espinas dentro del casco. Cuando lo sacas se quedan enganchados y ya tiene el perímetro de una cabeza. Ahora probablemente le agarraron con una cuerda. Claro, probablemente. Y aquí tenemos esas dos versiones de la corona, que son la que tiene el crucificado de la hermandad universitaria y el que tiene el Cristo Exiomo de Guadix. Son dos tipos diferentes. Los clavos, pues bueno, hicimos clavos de forja. El tema de que si los clavos eran en el carpo, era en el espacio cúbito radial. A ver, anatómicamente hablando, estos tres espacios son válidos. La palma de la mano no. Y en la síndrome no está. Puede ser los huesecillos del carpo, puede ser la línea articular del carpo o puede ser el espacio cúbito radial. Pero es que la distancia que hay entre esos dos espacios, esos tres espacios, es mínima. Y nosotros hay que recordaros siempre que no tenemos el cadáver, que tenemos la mancha de sangre que deja esas heridas. El cadáver no. No podemos saber si un orificio de entrada o de salida, porque no vemos los bordes de la herida. Eso es lo primero. Entonces hay muchas cosas que nos exigen que digamos y no podemos decir. Tenemos en el equipo de investigación a un traumatólogo que se llama Antonio Jiménez y nos mandó una operación que estaba haciendo de la muñeca. Sabéis que el túnel carpiano pues muchas veces da problemas, y nos marcó exactamente dónde está ese punto que se llama punto de testón, y nos marcó el nervio mediano, que es el que se ha dicho que lesionó el clavo, y por eso los pulgares están en abducción. Pero esta es la posición de la bendición de toda la vida de los sacerdotes. Bueno, estas son cosas que se hicieron observaciones para poder hacer estas cosas.
En los pies vemos manchas de sangre. Hay serias dudas de que si se usaron 2 clavos o se usó solo uno. Los pies se cruzó el izquierdo sobre el derecho, eso no cabe duda, pero ahí hay un batiburrillo de manchas, hay desplazamiento de manchas con imagen y ahí no sabemos exactamente dónde pudo ser. Esta es la teoría de Misch, de C.S. Misch creo que se llamaba, que este era catedrático de anatomía de Valencia, que habla del espacio del túnel del tarso. En el túnel del tarso es un huequecico que encontramos nosotros aquí en el empeine del pie, que si nos damos con el dedo nos duele un poquito. Si ahí pusiéramos un clavo y nos diéramos así con la mano, nos saldría el clavo por la planta del pie, sin obstáculo alguno. No rompería ningún hueso. Eso sería posible. Pero bueno, ahí lo he hecho yo, en algunas imágenes lo he hecho ahí. En un adyacente lo tengo ahí. En el adyacente, en uno de los modelos de adyacente, está en el espacio ese, en esa especie de túnel que tenemos ahí, donde no hay obstáculo posible. En el Cristo de Córdoba lo tenemos en la línea del Ifrán, el espacio que hay entre el dedo pulgar y el dedo de al lado, justamente. La herida del costado, sabemos que es una herida de inciso punzante, que tiene unos bordes característicos de una herida post-mortem, porque no es retráctil, mantiene la forma del objeto que la produjo, aunque no tenemos idea qué objeto la produjo. Podía ser un arma bicortante, pero también podía ser monocortante, podía ser un gladius, podía ser una lanza. Lo que no fue jamás fue un pilum, porque el pilum era una lanza arrojadiza que tenía forma de tronco de pirámide. Bien, esto es lo que hemos representado, esto es lo que está en la exposición, estos son ensayos que hemos hecho de cómo pudo ser la envoltura. Incluso aquí hay uno muy gracioso, que es este. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Algo ha pasado, ¿no es verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Pero esto no pasó así, Eso de que veamos una luz, una radiación, esto no pasó así, Así no pasó. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.